Nuestro planeta es un planeta vivo y el único cuerpo celeste conocido que tiene un sistema climático funcional y placas tectónicas activas. Pero todo ese movimiento hace de la Tierra un lugar muy peligroso y los desastres naturales son una parte desafortunada pero inevitable de la vida de cualquier especie. Evolucionando hace unos 100.000 años, el hombre moderno apenas ha existido por un abrir y cerrar de ojos de la historia de la Tierra. Y aunque nos hemos librado de algunas de las mayores catástrofes, nos hemos enfrentado a varios desastres naturales. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Maravilla. Hoy veremos los peores desastres naturales en la historia humana. 10. Las inundaciones en China de 1931. Como los humanos se establecieron cerca de grandes vías fluviales, las inundaciones han sido un problema persistente a lo largo de la historia. Sin embargo, pocas igualaron las inundaciones en China de 1931, precedidas por una temporada de monzones anormalmente pesada que resultó en 9 ciclones en un mes justo antes de las inundaciones. China fue sacudida por una fuerte sequía y luego lluvia extrema. Esta lluvia llevó a los ríos Yangtze, Amarillo y Huai a inundar el centro de China, matando a millones de personas y causando enormes daños a la propiedad. Famosas como las inundaciones más mortales del siglo XX, las inundaciones en China de 1931 mataron a un estimado de 3.7 a 4 millones de personas. 9. Terremoto en Egipto y Siria en 1202. Fue el terremoto más letal registrado en la historia. En el siglo XIII, Egipto y Siria fueron sacudidos por un megaterremoto que condujo a una serie de desastres como inundaciones, tsunamis y luego hambruna por cultivos devastados. Se cree que fue causado por un cambio geológico bajo el Mar Muerto. El terremoto creó un tsunami que provocó inundaciones extremas. En general, dejó más de 1.1 millones de personas muertas en la región. 8. La hambruna en Corea del Norte. Corea del Norte tiene una larga historia de desastres naturales, pero pocos fueron más devastadores que la hambruna en Corea del Norte, que comenzó en 1994 y duró 4 años. Comenzó como una hambruna que fue rápidamente agravada por una serie de desastres naturales. Tiene sus raíces en un gobierno ineficaz y en el colapso de la Unión Soviética que subsidiaba a Corea del Norte. Los desastres naturales solo intensificaron los efectos de las hambrunas, causando más de 500.000 muertes. Recientemente, Corea del Norte advirtió a sus ciudadanos que se acerca otra hambruna y que el mundo pronto verá repetirse uno de los peores desastres en la historia moderna. 7. Gran hambruna de Bengala de 1770. A menudo por capricho de la madre naturaleza, la humanidad atraviesa tiempos de hambruna. Gobernada por la Compañía Británica de las Indias Orientales en ese momento, la gran hambruna de Bengala de 1770 golpeó territorios de Bengala Occidental, Bangladesh, Assam, Odisha, Bihar y Jharkhand. La escasez de cultivos en 1768 fue un precursor del desastre, pero en ese momento no era nada fuera de lo común. Sin embargo, una sequía severa se apoderó del área y los cultivos murieron en toda la región. Los informes iniciales de inanición fueron ignorados por la Compañía de las Indias Orientales hasta que se reportaron muertes a gran escala por inanición en 1770. Una serie de brotes de enfermedades y mala gestión por parte de los británicos causó más de 10 millones de muertes entre la población nativa. 6. La sequía en China de 1876. La sequía inevitablemente conduce a la hambruna y ninguna sequía fue más mortal que la que afectó a China en 1876. Una sequía de 3 años devastó los cultivos en todo el país, lo que provocó entre 9 y 13 millones de muertes por inanición. Tal vez sintiéndose culpables por su inacción histórica ante la catástrofe, los británicos organizaron un esfuerzo de ayuda global a cargo del misionero británico Timothy Richard, quien estableció el Comité de Alivio de la Hambruna de Shandong. Richard mantuvo un diario detallado de la catástrofe y destacó que las personas comían el material de sus propias casas, vendían esposas e hijas en un intento por mantenerse con vida e incluso los niños muertos eran hervidos para ser comidos. 5. Pandemia de gripe de 1918. La enfermedad es uno de los enemigos más antiguos de la humanidad y pocas son más persistentes que la gripe. En medio de la destrucción provocada por la Primera Guerra Mundial, la pandemia de gripe de 1918 sería la más mortal de la historia, infectando a 500 millones de personas y matando a entre 20 y 50 millones. Sin embargo, la cepa responsable de la gripe no era más virulenta o mortal que la gripe moderna.
pero se volvió mortal debido a la higiene deficiente, concentraciones de hospitales de víctimas de guerra y una nutrición deficiente, es decir, los efectos secundarios de la Primera Guerra Mundial. Se detectó por primera vez en Europa. Se desconoce dónde comenzó la gripe, pero se abrió camino por todo el mundo. Solo en Estados Unidos, la esperanza de vida se redujo en 12 años. 4. La inundación del río Amarillo de 1887. China es el hogar de algunos de los ríos más poderosos del mundo y como resultado es propensa a inundaciones catastróficas. Debido a la naturaleza elevada del río Amarillo que se extiende a lo largo de los diques naturales que se elevan por encima de las llanuras que lo rodean, es uno de los ríos más propensos a inundaciones en la Tierra, un hecho bien conocido por lo que se han reforzado sus orillas con diques artificiales. Sin embargo, en 1887 el río Amarillo inundó grandes áreas del este de China y cubrió aproximadamente 80.000 kilómetros cuadrados. Las inundaciones dejaron a 2 millones de personas sin hogar y la hambruna resultante y la falta de recursos llevaron a la muerte de aproximadamente 900.000 personas. 3. Terremoto de Shaanxi en 1556. Sequía, hambruna, inundaciones, autoritarismo. Parece que China lo tiene todo cuando se trata de lo peor. Uno de los terremotos más letales de la historia, el terremoto de Shaanxi de 1556, ocurrió en la mañana del 23 de enero durante la dinastía Ming. Un área de 840 kilómetros de ancho fue completamente arrasada por los temblores y se estima que murieron 830.000 personas. Con la muerte del 60% de la población de la región y la destrucción absoluta de las zonas urbanas, el costo total del terremoto es casi imposible de calcular. 2. El ciclón Bola de 1970. Parece que Asia es un lugar horrible para vivir, pero ya dejaremos de hablar de China. El este de Pakistán y Bengala Occidental en la India fue víctima el 12 de noviembre de 1970 del ciclón Bola, una de las peores tormentas que se ha visto nunca y la tormenta más letal registrada en la historia. Debido a un sistema mal ejecutado de alerta en Pakistán, se estima que la cifra total de muertos es de hasta 500.000 personas. Después de un dúo de ciclones destructivos en 1960, el gobierno de Pakistán contactó a los estadounidenses para desarrollar un sistema nacional de alerta para ayudar a las personas a evacuar. Luego de un estudio detallado y un informe otorgado a las autoridades pakistaníes por el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se reveló que el gobierno pakistaní no llevó a cabo la mayoría de las recomendaciones que se les dieron, lo que condujo a la asombrosa cifra de muertos de 1970. 1. Terremoto de Antioquía del 526. Ocurrió en la antigua Siria. El terremoto de Antioquía del 1526 devastó el imperio bizantino y prácticamente arrasó la ciudad. El terremoto ocurrió en una mañana entre el 20 y el 29 de mayo y mató a aproximadamente 250.000 personas. Basándose en la gravedad de la destrucción, los científicos estiman que el terremoto estuvo entre una categoría de 8 y 9 en la escala de intensidad de Mercalli. Los sobrevivientes del terremoto se enfrentaron a un incendio masivo que consumió todos los edificios en pie restantes. Casi destruyó a la ciudad en su totalidad. Se cuenta que el emperador Justino I estuvo tan devastado por la cantidad de muertos que entró en la iglesia en Constantinopla sin ninguno de sus símbolos sagrados en un acto de humildad ante Dios. Un esfuerzo de reconstrucción vería la ciudad restaurada, pero sus habitantes recordarían para siempre el acontecimiento por la muerte de 250.000 personas. Mientras vivamos en este planeta, la humanidad seguirá siendo víctima de los desastres naturales. Sin embargo, las mejoras en los sistemas de alerta y la cooperación internacional entre las naciones para coordinar los esfuerzos de socorro han hecho que la cantidad de muertes disminuya drásticamente. A pesar de esto, la humanidad vive en un mundo peligroso y con supervolcanes dormidos debajo de Italia y de Yellowstone en América del Norte, es posible que el peor desastre natural en la historia no esté en nuestro pasado, sino en nuestro futuro cercano, quizás tan cercano como mañana.